Bienvenidos al Foro Permanente de Conferencias de la Asamblea Legislativa. Esta es la segunda sesión. Vamos a presentar a dos distinguidos historiadores, Eugenia López y Roberto Turcios. El tema es los alzamientos de noviembre y diciembre de 1811. Eugenia López es historiadora, ella fue directora del Archivo General de la Nación entre 1998 y 2005. Roberto Turcios es autor de varios libros sobre historia, Los primeros patriotas, Autoritarismo y modernización. Que estamos en el mes de noviembre, es decir, hace 204 años es que se dieron estos motines, motines de indios, mulatos, ladinos, que se volvieron relevantes por la connotación que tomaron en la historia salvadoreña y en la memoria histórica también del Salvador. Entonces, mi tema lo voy a tratar centrándome en los motines que se dieron, y de estos quiero tratar a los actores sociales y políticos que intervinieron, que actuaron directamente, sus demandas, las circunstancias internas y externas en las que se dieron estos motines, autoridades locales, autoridades del reino que participaron en estos eventos y su actuación, la actuación que ellos tomaron respecto a estos movimientos. Asimismo, también quiero tratar el carácter que fue adquiriendo estos motines. En efecto, son motines de indios que no era primera vez que se daban estos motines. En realidad, en la colonia, durante todo el periodo colonial, los pueblos de indios, los pueblos de ladinos y mulatos tuvieron participación política en defensa de sus derechos, en defensa de sus tierras, de sus comunidades. Y bueno, el motín era una manera de hacer resistencia, el motín era una manera también de demandar sus derechos. Entonces, estos motines no son nuevos, eran muy común, como vamos a ver, su forma, el carácter y, digamos, la dinámica que tomaron era un patrón común que tomaban los pueblos en estas actividades de resistencia que se daban comúnmente. Digamos, la gran connotación nueva que tienen estos motines es que no fue un solo motín, fueron diversos motines que se extendieron en el mes de noviembre, en el mes de diciembre de 1811, en diferentes pueblos de la Intendencia de San Salvador, obviamente comenzando con el motín de San Salvador, el 4, 5, 6, 7 de noviembre. Luego sucedió un motín el 19 de noviembre en Santa Ana, se dio otro motín en Metapán, se dio otro motín en el barrio La Pulga del partido de Usulután. En Zacatecoluca hubo intentos de motín, en Santiago Nonualco también hubo motines, en Cojutepeque también hubo intentos de motín, en San Miguel se frustró la posibilidad de un motín, en Chalatenango también, es decir, hubieron cantidades de motines en diversos puntos de la provincia. Esto en realidad sí era nuevo. Y bueno, vamos a ver que es interesante cómo buscando en los archivos y encontrando documentación, nos revelan que no fueron aislados uno con el otro, sino fueron motines coordinados, y yo lo he pensado, bueno, que fue una red de motines. Y esto lo podemos anotar muy bien viendo
cuáles son las demandas que cada uno se planteó, la forma de actuar que cada motín tuvo, hace ver que sí fue una resistencia, un momento donde varios pueblos se pusieron de acuerdo o se incentivaron unos a otros para también demandar lo que plantearon. ¿Por qué? Porque las circunstancias de ese momento eran circunstancias comunes y ya vamos a ir viendo. Entonces, yo decía que fue una red de motines, quienes fueron los actores en todos los motines. Vamos a ver que quienes dirigieron estos movimientos fueron alcaldes de barrios y principales de barrios, el pueblo común, a lo que le llamaban en la época la plebe, pero en realidad era gente indígena, era gente ladina, era gente mulata. A diferencia de lo que ha dicho la historiografía en general, que fueron los criollos los que dirigieron estos movimientos, alguna historiografía dice esto, otra historiografía dice que fueron motines que en el proceso intervinieron los criollos y retomaron la dirección de estos movimientos. Lo que yo he podido ver en los documentos es que son movimientos que nacen en los barrios y terminan, digamos, en un proceso sin intervención de otros sectores, en este caso de criollos o autoridades. Sí hubo intervención de estas autoridades y de los sectores criollos, pero la intervención fue contraria a lo que se ha planteado en la historiografía. La intervención fue de oposición a los movimientos, de oposición y de buscar una manera de controlarlos. Y en efecto hubo control, se logró controlar utilizando, hemos leído en la historiografía, en la historiografía que retoma algunos datos, pero que opino no se ha sabido interpretar. En el caso de estos motines entonces, las autoridades, y me estoy refiriendo a autoridades como el Ayuntamiento de Santa Ana, el Ayuntamiento de San Salvador, el Ayuntamiento de San Miguel, de San Vicente, de Zacatecoluca, todos cabildos de españoles y criollos, que también tuvieron preocupadísimos por estos levantamientos. ¿Y cuál era la preocupación? La preocupación era, recordemos que en estas épocas, estamos en el 1811, acababa de pasar el gran movimiento del cura Hidalgo en México y había dejado tremendo trastorno y preocupación en toda la América y en las Cortes de Cádiz, que en este momento también están reuniéndose en España. Entonces, las autoridades van a participar, decía, en oposición y preocupados para detener estos movimientos. Estos ayuntamientos de la provincia van a actuar para detener detener el movimiento. Ellos esperaban o suponían que podía crecer, sin embargo, en verdad, los pueblos se levantaron sin armas, era un levantamiento, digamos, pacífico porque no planteaban violencia. ¿Qué hicieron? Comúnmente los barrios se reunieron una noche antes. Por ejemplo, en el de Santa Ana hay un texto que cuenta que un principal del barrio se reunió con los demás en el barrio, decidieron allí mismo quién iba a llevar la voz cantante, así lo dice el documento, y al día siguiente que se reunía el cabildo de la ciudad de Santa Ana, había que ir a esa reunión y pedirles que entregaran la vara del mando. Eso mismo funcionó en los otros pueblos, en la Intendencia de San Salvador también, lo que le piden no al cabildo, sino que al intendente, y esto fue lo más, digamos, impactante que trastornó, digamos,
al ambiente político de la provincia, y no solo de la provincia, la verdad que hubo enorme preocupación en toda la Centroamérica, incluso en las Cortes de Cádiz. En las Cortes de Cádiz se conoció lo que estaba pasando en la provincia y estaban sumamente preocupados. ¿Y por qué estaban preocupados? En verdad era una época de muchos levantamientos en toda la América. Recordemos que está la invasión napoleónica, están gobernando, digamos, los franceses, y hay una guerra, digamos, insurgente en España. Esto mismo, este vacío de poder, digamos, porque el rey está preso, se refleja en el accionar político de toda la América. Y, por ejemplo, en Quito, en México, vamos a ver movimientos criollos, ¿verdad? Criollos que están pensando o están diciendo, bueno, no hay gobierno, gobernémonos nosotros. Esto causaba preocupación. Además, es interesante cómo se generó un temor a los franceses. Obviamente los franceses habían ocupado España y en toda la América se extendió el temor de que los franceses también iban a ir a ocupar a los reinos de la América. De tal manera que cualquier acción, digamos, política de resistencia o como estos motines, se consideraron gravísimos para los reinos y que había que detenerlos. Obviamente, le decía, estaba la gran insurrección que Hidalgo acababa de hacer, había sido ya fusilado Hidalgo. Y bueno, este es el contexto de temores. Se decía entonces, Bustamante, que era el jefe político del reino, decía, es que los franceses están interviniendo y hay que detener cualquier, digamos, subversión de los franceses, porque con eso se peligra la patria, digamos. Entonces, decía que fueron las autoridades también las que precisamente retomaron todo este temor y toda esta decisión de detenerlos, porque suponían que podía ser mucho más grave de lo que eran. Y bueno, se organizaron las milicias desde Honduras, aunque nunca llegaron. De San Miguel también estaban preparados, llegaron hasta Nonualco. Ellos fueron los que controlaron el motín de Nonualco. Llegaron, se trasladaron milicias desde Guatemala al mando de José de Aycinena, digamos, uno de los más potentados de la ciudad de Guatemala, y el jefe precisamente de todas las milicias de Guatemala. Es decir, el evento lo habían tomado con toda la seriedad que pensaba que tenían. Sin embargo, voy a tomar eso, la llegada de los milicianos de Guatemala. Quiero referirme ahora a las demandas. ¿Cuáles eran las demandas que se plantearon todos los motines? Porque eran casi una plataforma programática. Se plantearon primero que las autoridades de los cabildos, y en el caso de San Salvador del intendente, se retiraran del poder. Se plantearon que no se pagara la alcabala. Se plantearon también que se acabaran los estancos que les afectaba mucho a la economía popular. Era esta época en la que una mujer, digamos, indígena o mulata o ladina, acostumbrados a vender en sus canastos tabaco, pues eran apresadas por esto, porque no tenía que venderse tabaco si no estuviera legalizado o con un asiento la venta. También se prohibía la venta de chicha, porque había un estanco de aguardiente y de chicha, de tal manera que lo que comúnmente las mujeres en sus casas vendían al vecindario era prohibido y había que hacerlo de manera clandestina. Entonces, esto por un lado. Entonces, estaban planteando que se acabaran los estancos, que se acabara el cobro de la alcabala por cualquier transacción comercial que ellos pudieran tener, que no estuvieran sacando fondos de las comunidades, de las cajas del común de los pueblos de indios, que se entregaran los presos que ya estaban en las cárceles.
De esto se dice muy poco, pero desde hacía muchos años el intendente Ulloa había comenzado a actuar espiando, digamos, las actividades de la gente, pensando en que los franceses estaban, digamos, dispersándose por todos los reinos. Esta orden la tenían todos los funcionarios. Bustamante, preocupado, era uno de los más preocupados por esto, y había mandado esta orden. De tal manera que bajo estos criterios, bajo esta idea de que habían actos de subversión, ya habían presos políticos, digamos, presos en las cárceles de Zacatecoluca. Bueno, estos son, digamos, las demandas que van a tener en los motines. Como ven, no hay ningún planteamiento en las demandas de todos estos motines que se sacara, que se le pusiera en libertad a uno de los padres Aguilar. Esto más bien es parte de toda una construcción, digamos, mitológica que la historiografía salvadoreña ha hecho, porque no hay registros que en los motines se esté demandando su libertad, ¿verdad? Entonces, las demandas en verdad eran más arraigadas a sus localidades y más arraigadas a sus necesidades. Bueno, eso por un lado. Luego vamos a ver por qué por qué se dieron estos motines. Había unas circunstancias internas muy evidentes que causaban mucho descontento. Además de esta situación de temor y de terror que se estaba imponiendo por la invasión francesa y por la situación política en toda la España y en toda la América, había una crisis económica en la provincia profunda. El añil, ustedes saben que en esta época era el producto más importante, no solo de Centroamérica, sino también de la provincia de San Salvador. El añil estaba en bancarrota total. Había una epidemia, una pandemia de langostas que acababan drásticamente con toda la cosecha, no solo del añil, sino que con las cosechas de maizales, frijolares de la gente. De tal manera que la provincia ya tenía varios años de estar padeciendo esta crisis productora y también comercial que había generado hambruna, había generado mucho desempleo y había generado, digamos, una situación apremiante en todos los sectores. Entonces, las condiciones, digamos, internas que vamos a notar en este momento son varias. Por un lado, esta crisis económica que afecta muchísimo a la población, todos los agravios coloniales con el estanco, con la alcabala, estaban presentes. Y algo que detonó de manera importante es que en las Cortes de Cádiz, en este momento, unos meses atrás, si bien recuerdo es el febrero de 1811, cuando las Cortes de Cádiz mandan que ya no se cobre tributo. Sin embargo, esto llegó a oídos en pocos meses a la gente. Sin embargo, la actitud de las autoridades de Centroamérica, empezando por Bustamante, que era el jefe político, ordenó que no se hiciera efectivo, porque necesitaban cobrar el poco tributo, porque no era abundante el tributo que entregaban los indios o los ladinos también. Es decir, esto causó muchísimo descontento. Yo pensaría que el detonante de mayor molestia lo produjo precisamente esto, porque cuando se dan cuenta que no tienen por qué seguir pagando tributo, demandan entonces tampoco tenemos que seguir pagando alcabala, tampoco tienen derecho a quitarnos nuestros dineros que eran como cooperativas de los pueblos de indios. Es decir, hay un enojo profundo. Bueno, luego para avanzar en el tema, quisiera hablar entonces qué pasó, cómo se desenvolvió la resolución de esto. Decía yo que el motín más
el motín central, que fue el que permitió a los demás que se dieran en los distintos lugares que ya mencioné, fue el de San Salvador. Planteaban que el intendente se retirara de su puesto, y entonces el ayuntamiento de San Salvador se preocupó muchísimo, y también no solo el ayuntamiento de San Salvador, es decir, las autoridades civiles, sino que las autoridades también eclesiásticas. En esta época, los eclesiásticos, los curas, jugaban papel importante político, de gobierno en la sociedad, de tal manera que los curas de los conventos, párrocos, los vicarios, como también el vicario de la ciudad de San Salvador, José Matías Delgado, se pusieron en alerta precisamente por el temor que esto se les desbordara y que había que controlarlo. De tal manera que le propusieron a la gente, las autoridades civiles y eclesiásticas, que había que hacer una reunión, un cabildo abierto, y que iban a aceptar sus demandas, para acabar con esto. Y bueno, entonces abrieron cabildo y se cambiaron autoridades tal como ellos lo planteaban. A propósito, en el cabildo que se reunió ese día, entre el 6 y el 7, estaba todavía el intendente Ulloa. Digamos, el intendente es como el presidente, la máxima autoridad de la provincia. Todavía estaba, y ellos exigían que no tenía por qué estar allí. Bueno, este cabildo juega papel importante en la visión de la historiografía que se ha reproducido, porque se ha manejado que con el cabildo lo que se hizo fue que las autoridades retomaron la lucha, y que entonces ellos fueron los que lideraron las demandas que los motinados planteaban. Sin embargo, la documentación cuenta que en efecto hubo cabildo, pero que la población se retiró muy molesta. ¿Por qué? Porque hicieron una maniobra política en la que las nuevas autoridades eran casi las mismas. Fue un leve cambio, y además eso no resolvía todas las demandas que estaban planteadas. Cuando José María Peinado y José de Isinena llegaron a la ciudad de San Salvador, después de aplacar el movimiento de Santa Ana y de Metapán, se enteraron de cuál era la situación de la provincia, y ellos mismos en sus documentos, en la correspondencia que enviaron a Bustamante, a Centroamérica, a la ciudad de Guatemala, decían palabras como las siguientes. José María Peinado decía: es que ahora me doy cuenta del estado de miseria y de gran necesidad que está esta gente, y que urge intervenir en la economía. El añil estaba quebrado, y él proponía incluso que había que cambiar de productos para resolver el caos económico en el que se encontraba. Entonces, es decir, que las mismas autoridades de la ciudad de Guatemala se dieron cuenta de la grave situación en la que estaban, y se explicaban, comprendían las necesidades en las que estaba la gente, y comprendían las razones de por qué estos movimientos se habían dado. Entonces, para terminar, yo lo que puedo decir es que sobre estos motines, que decía han adquirido una relevancia mayor dentro de digamos, la historia que nos han enseñado en la escuela y que conocemos, precisamente, ¿por qué? Porque yo lo que digo, lo que planteo también es que se ha vuelto este escenario de motines como el mito fundacional de la historia patria de este país. ¿Y cuál es el punto que se retoma en esta historiografía? Lo que se retoma es precisamente este acto que tuvieron el Ayuntamiento de San Salvador al reunirse con la gente y digamos, cambiar autoridades sin cumplir con las demandas de los motines, y la gente, digamos, se retiró diciendo, incluso los documentos lo dicen,
que continuarían con su lucha. Y en efecto continuaron. Hay registros de motines en el año siguiente, en 1814, es decir, no solo se dan los motines del 11 o del 14, sino que en el ínterin hubo una serie de protestas y demandas que no fueron nunca resueltas. Y bueno, entonces estaba tan abrumado el ambiente, la tensión política, que cuando ellos terminaron este cabildo, cambiaron autoridades también, José María Peinado, para resolver el caos en el que estaba la intendencia, se quedó como intendente para asumir la nueva pacificación de la provincia, porque él mismo decía, aquí se necesita resolver muchas cosas y se necesita tener una pacificación real. Sin embargo, en la historiografía y en la memoria quedó como el día del cabildo, como el acto en el que las autoridades lograron pacificar al levantamiento. Esto se envió, estas informaciones se enviaron a Cádiz, por ejemplo, a México y a toda Centroamérica, y mandaron muchas felicitaciones por el sentir patriótico que habían tenido los ayuntamientos y por haber resuelto de una manera, como lo habían resuelto, digamos, un momento peligroso para los reinos y para la patria. Entonces, desde ese momento se construyó un cierto sentido de gloria, de patriotismo sobre las autoridades, que lo que hicieron fue controlar, pacificar el levantamiento de los indígenas, ladinos y mulatos, como decía, sin haber resuelto nada. Y bueno, esto fue utilizado después en la historiografía salvadoreña del siglo XIX, en la memoria histórica, en la memoria que se fue registrando aquí en nuestro país. Y bueno, se fue construyendo como un hecho patriótico, ¿verdad? Que fue retomando relevancia en la medida que se fue construyendo una historia patria y que había que tener cierto inicio, cierto origen para poder construir, digamos, este sentimiento patriótico que comúnmente se construye en las naciones, desde las naciones indígenas a las naciones actuales. Hay una tendencia a esta historia patria de construir cuál es el origen de la nación. En el caso de El Salvador, esta historiografía fue construyendo este mito fundacional, y por eso es que hasta hoy en día seguimos celebrando, digamos, a José Matías Delgado, que en efecto José Matías Delgado tuvo otra trayectoria política, pero en este momento su actuación fue detener el movimiento popular, que lo que demandaba era justas necesidades, ¿verdad? Entonces, con esto quiero terminar y agradezco su atención.